Hola a todos, bienvenidos al curso de Álgebra Superior 1. En esta clase los temas que vamos a ver van a ser conjuntos, subconjuntos, vamos a definir lo que es la intersección y las propiedades de la intersección, así como también la unión y sus propiedades. Comenzamos. Para empezar, debemos de hacer mención que si bien es cierto que hay toda una teoría matemática que nos permite definir los conceptos de conjuntos desde un punto de vista axiomático, nosotros vamos a usar la palabra conjuntos, elemento de un conjunto, igualdad de conjuntos y otros conceptos más desde un punto de vista intuitivo, podríamos decir coloquial o común. En ese sentido, para nosotros un conjunto va a ser una colección de objetos que tienen una propiedad específica o alguna característica que los hace ser parte del conjunto en cuestión. A los objetos que pertenecen al conjunto les llamamos elementos. Y uno puede hacer conjuntos de lo que se nos pegue la gana. Podemos hablar de conjuntos de animales, de conjuntos de objetos como sillas, de conjuntos de ventiladores, de conjuntos de números, de conjuntos de estrellas. O sea, podemos definir conjuntos y los elementos puede ser lo que nosotros querramos, incluso combinar, por ejemplo, conjuntos de sillas con mesas, conjuntos de hombres y mujeres que tienen cierta edad, etcétera, etcétera. Por lo regular, usamos letras mayúsculas para representar a los conjuntos. Y las letras minúsculas las usamos para los elementos de los conjuntos. También, para escribir un conjunto y los elementos que pertenecen a él, usamos las llaves. Por ejemplo, para referirnos al conjunto A que tiene como elementos al número 1, 2 y 3, escribimos A igual, abrimos las llaves, ponemos como una lista los elementos del conjunto 1, 2, 3, cerramos las llaves. Mientras que para el conjunto B, cuyos elementos son las letras S, T, W y Z, escribimos B igual, abrimos las llaves S, T, W, Z como una lista y cerramos las llaves. En esta forma de representar a los conjuntos, no se vale repetir a los elementos del conjunto. Por ejemplo, supongamos que en la materia de Álgebra Superior 1, las calificaciones finales de Mire, Oscar y Joel fueron 4, 4 y 5 respectivamente. Es un ejemplo, no estoy diciendo que así va a ser. Si C es el conjunto de las calificaciones finales de ellos, entonces no expresamos el conjunto C de esta manera, no repetimos el número 4. Así sí, sin repetir el 4 es como debe de ser escrito este conjunto. Entonces, los elementos de un conjunto no se repiten cuando los escribimos dentro de las llaves. Una clase especial de conjuntos o unos conjuntos especiales que tenemos son, por ejemplo, los números naturales, que esos tienen su propia notación. Esos los denotamos como una n con una doble barrita vertical y consisten del 1, 2, 3, 4, 5, etc. Estos puntitos significan que así continuamos sucesivamente. Otro tipo especial de conjuntos son los números enteros, que esos vienen desde menos infinito, o sea, vienen desde, aquí vienen enteros negativos, llegan hasta el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, continúan, 3, 4, etc. Entonces, ¿qué vamos a entender por el hecho de que dos conjuntos sean iguales?
Bueno, pues dos conjuntos van a ser iguales si y solo si estos conjuntos tienen los mismos elementos. Y así como le hacíamos hace un momento para definir los conjuntos, pues usábamos este símbolo, el símbolo de las dobles, de la doble barrita, de la doble línea, o sea, el igual, para denotar a la igualdad de conjuntos. Lo anterior nos lleva a que en un conjunto el orden en el que están escritos los elementos no va a importar, es irrelevante. Por ejemplo, si A es el conjunto cuyos elementos son el número 1, 2 y 3, y B es igual al conjunto 3, 2, 1, entonces estos conjuntos son iguales, pues tienen los mismos elementos. Vean, el 1, que es un elemento de A, pertenece a B. El 2, que es un elemento de A, pertenece a B. El 3, que es un elemento de A, también pertenece a B, y viceversa. Cualquier elemento de B también va a ser un elemento de A. Y entonces, por la definición de igualdad, estos dos conjuntos son iguales, aunque sus elementos no estén enlistados en el mismo orden. Otro ejemplo es el siguiente. Vean, en este caso, A es el conjunto que tiene como elementos al conjunto 1, al número 2 y al número 3. Mientras que B es el conjunto que tiene como elementos al número 3, al número 2 y al número 1. Entonces estos dos conjuntos A y B son distintos. La razón de que son distintos es porque este elemento de A no es lo mismo que este elemento de B. ¿A qué nos referimos? Bueno, este elemento de A es un conjunto. Es el conjunto que tiene como elemento al número 1, mientras que este que es un elemento de B es un número y no un conjunto. De esta forma, este elemento de A, que es un conjunto, no pertenece al conjunto B. Y de hecho, este elemento del conjunto B tampoco va a pertenecer al conjunto A. Pero con uno que ustedes encuentren en A que no pertenece a B o viceversa, con eso pueden decir que los conjuntos no van a ser iguales. Esta forma en la que hemos estado escribiendo los conjuntos, pues es la forma por extensión. Es decir, para definir a los conjuntos hacemos una lista de todos sus elementos, tal cual como los ejemplos que habíamos visto, como por ejemplo el conjunto A, sus elementos son 1, 2 y 3. El conjunto B son A, B y C sus elementos. Ojo, así como en el ejemplo anterior, puede haber conjuntos cuyos elementos sean conjuntos también. Pero a veces, definir conjuntos con el método o de la forma por extensión puede ser muy complicado. ¿Por qué? Pues porque hacer una lista de todos los elementos nos puede llevar mucho tiempo. Por ejemplo, si el conjunto es infinito, además puede ser difícil inferir o decir quiénes son los elementos del conjunto partiendo de unos cuantos. Aquí tenemos al conjunto D, que empieza como 3, 5, 7, y hay puntos suspensivos. Entonces, alguien puede decir, mira, ese conjunto D es el conjunto de todos los impares distintos de 1, porque así va, 3, 5, 7, el que debe de seguir es el 9, luego el 11, luego el 13, etc. Pero, por otra parte, alguien puede decir, no, mira, ese conjunto D es el conjunto de números primos distintos de 2, así que el que sigue es el 11, el 13, etc. Entonces, definir un conjunto por extensión, pues puede ser complicado si nada más damos
si no decimos bien o no expresamos bien cuál es la regla que tienen todos los elementos del conjunto. Y eso nos lleva a lo siguiente, a que si tenemos una propiedad o una regla que satisfacen los elementos del conjunto, pues en vez de hacer una lista de todos ellos, pues podemos escribir o definir un conjunto por medio de esa propiedad. A esta forma de definir el conjunto le llamamos por comprensión o por descripción. Por ejemplo, si quisiéramos definir el conjunto de todos los estudiantes de la licenciatura en matemáticas, pues podríamos escribir los nombres de todos, pero si lo definimos por el método de comprensión, lo que tendríamos que hacer es decir, mira, el conjunto A es el conjunto de elementos X, esta barrita vertical se lee tal que X es un estudiante de la licenciatura en matemáticas. Y esto que está después del tal que, eso es la propiedad que tienen en común todos los elementos del conjunto. Y es lo que me permite decidir si un elemento está en el conjunto o no. Este otro ejemplo, B, es igual a X tal que X es un número primo. Si quisiéramos enlistar todos los números primos, pues sería una tarea muy complicada. Entonces, por eso a veces es más conveniente usar esta forma de definir conjuntos en vez de la forma por extensión. Veamos ahora un poco de simbología. Este símbolo o esta expresión de aquí lo que significa es que X es un elemento de A o que X pertenece al conjunto A. Cuando le pasamos una diagonal, pues significa que X no va a ser un elemento de A o que X no va a pertenecer a A. Este símbolo que vemos aquí en azul, que es como una A, pero al revés, significa para todo. Y esta E, al revés, significa existe al menos un o existe al menos uno. Cuando esa E al revés le ponemos el signo de exclamación, entonces se convierte en existe un único. Y finalmente, este símbolo de aquí, que no es una E tal cual volteada, sino es como un símbolo que está curvo en esta parte de aquí y está acompañado de un puntito en cada lado, significa tal que. Veamos ahora la definición de subconjuntos. Un conjunto A es subconjunto de un conjunto B y vamos a usar este símbolo para denotar ese hecho si todo elemento de A es también un elemento de B. A diferencia de la definición de la igualdad de conjuntos, aquí no estamos pidiendo que los elementos de B sean también elementos de A. Nos basta con que todo elemento de A sea un elemento de B. Y cuando A no es un subconjunto de B, pues entonces eso lo denotamos o escribimos igual como la notación de subconjunto y le pasamos la diagonal. Ejemplo, los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Los números racionales los denotamos con una Q y una barrita aquí al lado. Los números racionales van a ser un subconjunto de los números reales. Y finalmente, los números reales son un subconjunto de los números complejos.
Otro ejemplo es el siguiente. Si tomamos como conjunto B al conjunto de números enteros que son de esta forma, de la forma 2k más 1 para algún k en los enteros, y tomamos como conjunto A al conjunto que tiene como elementos a números primos distintos del 2, entonces A va a ser un subconjunto de B. Y la razón es porque este conjunto B, que aquí parece un conjunto muy raro, no es otra cosa más que el conjunto de números impares. Y como todos sabemos, salvo el número 2, todos los primos son impares. Ahora bien, de la definición de subconjunto se sigue inmediatamente que A es un subconjunto de sí mismo. Y dos conjuntos van a ser iguales si y solo si, así es como se lee este símbolo, A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Y a este hecho o esta equivalencia de que dos conjuntos sean iguales es a lo que le llamamos la doble contención y va a ser muy útil para probar la igualdad de conjuntos. Veamos ahora algunas operaciones con conjuntos. La primera operación que vamos a ver es la intersección de conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, la intersección de A y B, denotada de esta forma, se define como el conjunto de elementos que pertenecen tanto a A como a B. Para que un elemento pueda estar en la intersección debe de pertenecer a los dos conjuntos. O sea, A intersección B es el conjunto de elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Eso lo representamos de esta forma. Tienen ustedes el conjunto A, tienen ustedes el conjunto B y la intersección es precisamente los puntos o los elementos que tienen en común. Es donde se traslapan los conjuntos. Por cierto, a esta forma de representar conjuntos se les llaman diagramas de Venn-Euler y sirven para darnos idea acerca de lo que está pasando con los conjuntos. La intersección tiene las siguientes propiedades. La intersección de A y B es un subconjunto de A. La intersección de A y B es un subconjunto de B. Es decir, la intersección siempre está contenida en los conjuntos que estamos intersecando. Y también A intersección B es B intersección A. A esta propiedad se le llama conmutatividad de la intersección. Y también tenemos la propiedad asociativa o la asociatividad de la intersección, que me dice que yo puedo hacer A intersección, la intersección de estos dos conjuntos, y eso va a ser igual a que si primero yo interseco A con B y lo que me dé lo interseco con C. Vamos a demostrar estas propiedades. Primero demostraremos que A intersección B es un subconjunto de A. Para esto, por la definición de subconjunto, pues es necesario verificar o demostrar que cualquier elemento de A intersección B es un elemento de A. Pero, ¿cómo hacemos esto si A intersección B es un conjunto cualquiera? Bueno, aunque A intersección B sea un conjunto cualquiera, pues podemos hacer eso tomando un elemento cualquiera de A intersección B. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la demostración va a empezar diciendo sea X un elemento de A intersección B. Y al momento en que decimos sea X un elemento de A intersección B, lo que estamos diciendo es que el elemento que estamos tomando puede ser cualquier elemento de A intersección B. Es un elemento arbitrario de A intersección B,
no estamos tomando uno en específico, sino que puede ser cualquier elemento de A intersección B. Luego, usando la definición de A intersección B, los elementos que están en A intersección B pues son precisamente aquellos que pertenecen a A y B. Y si X, este X que di en un principio, es un elemento de A intersección B, pues entonces X debe de pertenecer a A. Y esto lo que me dice, y les dice a ustedes también, es que ese elemento X pertenece a A, pero como este elemento de X era un elemento cualquiera, un elemento que dimos arbitrariamente, pues entonces cualquier elemento de A intersección B va a ser un elemento de A. Y por lo tanto, A intersección B va a ser un subconjunto de A, porque cualquier elemento de aquí pertenece a A. De forma análoga, también se puede probar que A intersección B es un subconjunto de B. Muy bien, vamos a probar ahora la propiedad conmutativa de la intersección. Es decir, vamos a demostrar que A intersección B es igual a B intersección A. Y como les comenté hace un momento, la doble contención es útil para probar la igualdad de conjuntos. Así que para probar que A intersección B es igual a B intersección A, pues vamos a hacer uso de la doble contención. Y eso es muy divertido, según yo. Pero bueno, según ustedes, tal vez estén así. Bien, entonces no olvidemos que lo que queremos hacer es probar esa igualdad de conjuntos. Entonces, vamos a empezar primero tomando un elemento de A intersección B. Y lo que vamos a hacer es demostrar que ese elemento pertenece a B intersección A. Y de esa forma lo que estaríamos probando es que A intersección B es un subconjunto de B intersección A. Ok, entonces veamos. X es un elemento de A intersección B. Pues eso implica que X es un elemento de A y X es un elemento de B. Pero lógicamente, desde el punto de vista lógico, pues es lo mismo decir que X está en B y X está en A. Y por lo tanto, X va a estar en B intersección A. De esta forma estamos probando que A intersección B es un subconjunto de B intersección A. Ahora bien, la otra contención pues es parecida. Queremos demostrar que B intersección A va a ser un subconjunto de A intersección B y para eso tomamos un elemento de B intersección A arbitrario al que le llamamos X. Como X está en B intersección A, entonces X va a estar en B y X va a estar en A. Pero pues eso es lo mismo que decir que X está en A y X está en B. Y pues eso nos va a llevar a que X es un elemento de A intersección B. Y de esta forma lo que estamos probando es que B intersección A está contenido en A intersección B. Luego, como A intersección B está contenido en B intersección A y B intersección A está contenido en A intersección B, la doble contención nos garantiza que esta igualdad de conjuntos se tiene. Y concluimos nuestro teorema, concluimos la demostración de nuestro teorema. Otra forma de hacerlo es con una cadenita de equivalencias. Yo empiezo con un elemento de A intersección B, X en A intersección B, y eso va a estar en A intersección B si solo si X está en A y X está en B. Y eso pasa si solo si X está en B y X está en A. Y finalmente eso pasa si solo si X está en B intersección A. Y eso lo que nos está probando es que los elementos de A intersección B pertenecen a B intersección A y viceversa. Los elementos de B intersección A pertenecen a A intersección B. De esa forma, por la definición de igualdad de conjuntos, pues A intersección B va a ser igual a B intersección A. Ahora, ¿cómo le hacemos
para ver si estas cosas son sí y solo sí? Bueno, de entrada podríamos pensar que nada más vamos en el sentido de las flechas amarillas. ¿Cómo? Bueno, pues si X está en A intersección B, pues entonces X va a estar en A y X va a estar en B, y eso a su vez me implica que X está en B y X está en A, y eso me implica que X vive en B intersección A. Pero ahora vemos que de aquí para acá nos podemos ir regresando con puras implicaciones lógicas. ¿A qué me refiero? Bueno, que si X es un elemento de B intersección A, pues entonces por definición el X va a estar en B y el X va a estar en A, y entonces eso me va a implicar que X va a ser un elemento y X va a ser un elemento de A y X va a ser un elemento de B, y eso a su vez lo que me implica es que X vive en la intersección, y de esa forma estamos seguros de que aquí podemos poner puros simbolitos de sí y solo sí, que un sí y solo sí lo que me dice es prácticamente que los dos enunciados que tengo son equivalentes desde el punto de vista lógico. Ahora bien, hay que tener cuidado porque no siempre podemos ir de regreso en las implicaciones. No siempre podemos demostrar cosas con puros sí y solo sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Muy bien, ahora es el turno de probar la propiedad asociativa. La propiedad asociativa es esta que tenemos aquí en rojo. Una vez más, vamos a demostrar esto con una cadenita de equivalencias, una cadenita de sí y solo sí. Entonces veamos, empezamos. X es un elemento de A intersección, la intersección de B y C. Por definición, que X esté en esta intersección, pues pasa sí y solo sí, X es un elemento de A y X pertenece al conjunto B intersección C. Pero esto pasa sí y solo sí, X es un elemento de A y como X está en B intersección C, pues X debe de estar en B y X debe de estar en C. Ahora bien, eso va a pasar sí y solo sí, el X está en A y X está en B, y podemos asociar aquí porque el conector lógico que tenemos es el y, entonces podemos poner los paréntesis aquí y X está en C. Esto que está en paréntesis es la intersección de A y B, entonces todo esto va a pasar sí solo sí, el X está en A intersección B y el X está en C. Y finalmente eso ocurre si solo si el X es un elemento de la intersección de A y B intersecado con C. Y eso lo que me está diciendo es que los elementos de A intersección, la intersección de B y C, son exactamente los mismos que los del conjunto A intersección B intersección C. Y por lo tanto, esos dos conjuntos son iguales. Ahora, algo que sí debemos de dejar bien claro es que las demostraciones con diagramas de Venn-Euler no son aceptadas como válidas. Yo sé que en la preparatoria tal vez nos enseñaron a hacer cosas de conjuntos con diagramas de Venn, pero aquí ese tipo de argumentos o de demostraciones no van a ser válidos. Bien, la siguiente operación que tenemos es la unión de conjuntos. Entonces, si tenemos dos conjuntos, A y B, la unión de A y B, que la vamos a denotar como A, y este simbolito que es como el de la intersección, pero ahora hacia arriba, B, es el conjunto de elementos que pertenecen a A o a B. Este conectivo lógico, o a diferencia del y que me obliga a que los elementos estén en los dos conjuntos al mismo tiempo, el conectivo o me permite
o es más flexible en el sentido de que los elementos podrían pertenecer a A o y no a B, por ejemplo, o podrían no pertenecer a A y pertenecer a B, o podrían estar en los dos. ¿Sale? Ok, entonces, con un diagramita de Venn, si el conjunto A es esto que está en blanco, el conjunto B es esto que está aquí en azul, el A unión B, pues es precisamente todo, es como juntar, por eso el nombre, unir, juntar, ¿no? Unir es como de juntar, entonces la unión es, pues, meter todo ahí. Ojo, no estoy haciendo demostraciones con diagramas de Venn, los estoy usando para ayudarnos a visualizar la definición, tanto de unión como la definición de intersección, pero cuando demostramos cosas no los estamos usando. Aún así, a veces es recomendable hacer los diagramas de Venn para que ustedes se den ideas de qué es lo que quieren probar. Ya que definimos la unión, pues vamos a ver qué propiedades tiene la unión y las vamos a demostrar. Para empezar, el conjunto A pues está contenido en la unión de A y B. El conjunto B también está contenido en la unión de A y B. A diferencia de la intersección está contenido en los conjuntos que estamos intersecando. La unión contiene a los conjuntos que estamos uniendo. Es lo que me dice esta propiedad. También tenemos conmutatividad. A unión B es lo mismo que B unión A. Tenemos asociatividad. La unión de A y B, unión C, es lo mismo que A uniéndole lo que obtengamos de B, de la unión de B y C. Y en el caso de la unión tenemos dos propiedades que me relacionan la intersección con la unión. Estas propiedades dicen lo siguiente. Mira, si tú intersecas A con B y a lo que te dé le unes C, eso va a ser exactamente lo mismo que si haces la intersección de A con C y le unes la intersección de B con C. Y también si tienes la unión de A y B y esa unión la intersecas con C, pues va a ser lo mismo que tomar la intersección de A y C y unirle la intersección de B y C. Estas dos propiedades son las propiedades distributivas y tal vez eso lo puedan relacionar con la distributividad que tenemos con los números. Por ejemplo, si quieren recordarlo de alguna manera, la suma y el producto de números también satisfacen la propiedad distributiva. Entonces, en cuestión de conjuntos, esto sería como nuestro análogo. Bien, vamos a demostrar entonces la primera propiedad, que A está contenido en A unión B. Entonces debemos demostrar que cualquier elemento de A pertenece a A unión B. Entonces ya saben cómo empezamos. Lo primero que hay que hacer es decir, sea X un elemento de A. Y al momento de hacer eso, estamos considerando cualquier elemento de A que se nos ponga enfrente. No estamos tomando uno en particular, sino que puede ser cualquiera. Bien, entonces por definición de la unión, A unión B es el conjunto de elementos que pertenecen a alguno de los dos conjuntos. Bueno, como X ya está en A, pues X va a pertenecer a A unión B, pues porque pertenece a A. Y eso nos permite concluir que A va a estar contenido en A unión B. Análogamente, B va a estar contenido en A unión B. Demostremos ahora la segunda propiedad, la propiedad de que A unión B es igual a B unión A. Para esto, vamos a hacer una cadenita de equivalencias.
X va a estar en A unión B si y solo si X está en A o X está en B. Pero eso es lo mismo que X esté en B o X está en A. Y finalmente, por definición de la unión, eso pasa si y solo si el X vive en B unión A. De esta forma estamos probando que A unión B es igual a B unión A. Veamos ahora la propiedad asociativa de la unión. Ok, entonces aquí sí vamos a usar la doble contención. Vamos a probar primero que la unión de A y B, unión con C, va a estar contenido en A unión, la unión de B y C. Entonces, empezamos tomando un elemento X que vive en este conjunto. Por definición, como vive en este conjunto, pues entonces el X debe de estar aquí en A unión B, o el X debe de estar en el conjunto C. Pero si X está en el conjunto A unión B, pues nuevamente la definición de la unión me dice que el X debe de estar en A o el X debe de estar en B. Y aquí o X debe de estar en C. Bien, vamos a partir esto como por casitos. Fíjense, si X está en A, pues por el hecho de estar en A ya va a estar en la unión de A con cualquier otro conjunto, que fue lo que probamos precisamente en el punto 1. Entonces, si X está en A, pues X va a estar en A unión B unión C, por el inciso 1. Si X está en B, pues entonces X ya va a estar en B unión C. Nuevamente por el inciso 1, porque si está en un conjunto, pues está en el mismo conjunto unión algo más. Pero el mismo argumento me dice que si X ya está aquí en B unión C, pues también va a estar en la unión de A con B unión C. De esta manera, pues estamos probando que si X está en A, el X es un elemento de este conjunto. Si X está en B, el X es un elemento de este conjunto. Y también en el último caso, en caso de que X esté en C, pues entonces X va a ser un elemento de B unión C, nuevamente por el inciso 1 de estas propiedades. Y podemos concluir que X va a ser un elemento de A unión B unión C. Entonces, en cualquiera de los casos, lo que estamos concluyendo es que el X va a ser un elemento de A unión la unión de B y C. Así que estamos probando que este conjunto está contenido en este conjunto de acá. Ok, ahora tenemos que probar la otra contención, la contención de regreso. Y para eso, ahora vamos a tomar un elemento X en A con la unión de B unión C. Y por definición de unión, pues el X debe de estar en A o el X debe de pertenecer al conjunto B unión C. Si X está en A, entonces X está en la unión por el inciso 1. Porque si está en A, pues entonces está en el conjunto A unión cualquier cosa. Y de esa forma concluimos que X vive en A unión B, unión el conjunto C. Volvemos a aplicar el inciso 1. Si X está en B, pues puede ser que esté en B porque X está en B unión C, pues procedemos como en el punto anterior y obtenemos que X va a estar en A unión B y por lo tanto va a estar en A unión B unión el C. Y nuevamente, ya para concluir esa cadenita de casos, si X vive en C, tenemos que X va a ser un elemento de A unión B unión C
nuevamente por el inciso 1, porque si X ya está en C, entonces X va a estar con C unión cualquier conjunto. Implícitamente también estamos usando que la unión es conmutativa, pero eso ya lo demostramos, entonces sí lo podemos usar. Entonces, en cualquiera de los casos, siempre concluimos que el elemento X que tomamos en este conjunto también era un elemento de este conjunto. Y eso prueba que este conjunto va a estar contenido en este conjunto de aquí. Y como ya habíamos probado que este conjunto también estaba contenido acá, por la doble contención podemos concluir que estos dos conjuntos son iguales y la propiedad asociativa de la unión es cierta. Ya casi acabamos. Vamos a probar ahora una de las propiedades distributivas. ¿Qué vamos a probar? Bueno, que la intersección de A y B unión C es lo mismo que A unión C, intersección B unión C. Nuevamente, aquí lo que vamos a hacer es doble contención. Entonces, vamos a tomar un elemento de acá y vamos a ver que ese elemento vive aquí y viceversa. Un elemento de aquí y ver que ese elemento vive acá. Pero esos elementos, acuérdense, tienen que ser arbitrarios. Bueno, entonces ya que tomamos un elemento aquí en este conjunto, en A intersección B unión C, por definición de unión, este X va a estar o bien en el conjunto A intersección B o en C. Bien, ¿qué pasaría si X es un elemento de A intersección B? Bueno, pues por definición, el X debe de estar en A y el X debe de estar en B. Pero si está en A, entonces X va a estar en A unión C. Y si está en B, pues también va a estar en B unión C. ¿Vale? Bueno, entonces como X está en A unión C y X también es un elemento de B unión C, pues entonces X debe de estar en la intersección de estos dos conjuntos. Y de esta manera, X es un elemento de la intersección de A unión C con B unión C. Y eso prueba que el A intersección B unión C es un subconjunto de este conjunto de acá. El único caso que me falta pues es ver que X es un elemento de C. Si X es un elemento de C, entonces pues X está en la unión de A y C, pero también está en la unión de B y C. Y nuevamente X pues va a estar aquí en la intersección de estos dos. De esta forma estamos probando que A intersección B unión C pues está contenido aquí. Vamos a probar ahora la otra contención. Para esto pues tomamos un elemento arbitrario de A unión C, intersección B unión C. Entonces, por definición de intersección, la X va a pertenecer a este conjunto y también va a pertenecer a este conjunto. ¿Qué pasa si X está en A unión C? Bueno, pues entonces, si X está en A unión C, tenemos que X puede ser un elemento de A o puede pertenecer al conjunto C. Vamos a analizar estos casitos. A ver, si X es un elemento de A, si X es un elemento de A y X es un elemento de B, pues entonces el X va a estar en la intersección y en consecuencia, pues va a estar en la unión de la intersección con algo más. En particular, pues va a estar en A intersección B unión C. En caso de que X no sea un elemento de B, pues entonces el X debe de estar en C, porque como ya habíamos dicho, el X es un elemento de A unión C y de B unión C. Entonces, si no está en C, como está en la unión de B con C, si no está en C, pues debe de ser un elemento de B, por definición de la unión. Bueno,
perdón, si no está en B, si no está en B, entonces debe de ser un elemento de C, por definición de la unión. Y en ese caso, como X está en C, también vamos a concluir que el X vive aquí en la intersección de A y B con C. Pues porque si ya está en C unión cualquier otro conjunto. En particular ese conjunto pues puede ser A intersección B. La otra opción es que X sea un elemento de C. Con esto que hicimos en el párrafo de arriba, estamos probando que en el caso de que X esté en A, pues podemos garantizar que X siempre va a ser un elemento de A intersección B unión C. Ahora, ¿qué pasaría si X fuera un elemento de C? Bueno, pues es claro que X va a ser un elemento de C unión cualquier otra cosa. En particular, si esa otra cosa es A intersección B, pues el X va a vivir ahí en A intersección B unión C. En dos casos, en cualquiera de esos dos casos, pues estamos concluyendo que el X es un elemento de A intersección B unión C. Y por lo tanto, tenemos esta contención, pero también concluimos que estos dos conjuntos son iguales. La propiedad 5 de la conmutatividad, de la distributividad, perdón, va a ser el primer ejercicio de su tarea. Y ya que estamos en eso, aquí está la lista de ejercicios que van a resolver para la próxima semana. Como ya les dije, el ejercicio 1 pues va a ser demostrar la propiedad distributiva que nos hizo falta. El ejercicio 2 también es demostrar una propiedad que tiene una operación que se llama la diferencia de A y B y que se define así. La diferencia de A y B pues son todos los elementos que están en A pero no están en B. Entonces lo que tienen que probar es esta igualdad de conjuntos. El ejercicio 3 pues es jugar con conjuntitos y ver cuáles de los conjuntos A, B, C, D, E, F así definidos pues pueden ser iguales a un conjunto X que satisface ciertas cosas. El conjunto 4 pues es un problemita de verdadero y falso. Aquí lo que tienen que decir es cuáles de estos enunciados son verdaderos y cuáles son falsos y deben de justificar su respuesta. Y finalmente, el último problema es este que está aquí. Definen el conjunto A como los números que son múltiplos de 10, el conjunto B como los números que son múltiplos de 15, y lo que les pide es encontrar la intersección de A y B. Bueno, esto ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que todo haya quedado más o menos claro. Si algo no está claro, si tienen dudas, ya saben que pueden contactarme por medio de la plataforma de Microsoft Teams. Cuídense mucho, espero verlos la próxima semana. Adiós.